cuánto me han engañado con esta banda. Bueno, gracias. No me esperaba esto. Me habían vendido otra cosa. Ah, se comieron el último golpe. Hace rato que me vienen recomendando que escuchemos a la banda de metalcore ucraniana Ginger con su tema Pieces. Sobre todo lo han recomendado en el análisis que hicimos de la banda Lorna Shore. Así que hoy vamos a hacer honor a esa causa y a continuar con este género tan increíble. Un acorde menor con novena, muy interesante. De hecho es el acorde García, es el acorde característico de Charlie este. Y de hecho es un La menor 9, ¿no? Que empieza el guitarrista ahí arpegiando. Bellísimo, muy tranquilo por ahora. Hermosa voz tiene la cantante. Si tenés información sobre la banda, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Bellísima la voz que tiene, muy clara, muy pulcra, casi hablada, ¿no? Me gusta mucho también la batería, ahí muy tranqui, muy soft por ahora. No hay ninguna impresión de metalcore, así que vamos a ver cuánto me han engañado con esta banda, porque han hablado mucho de ella y me la han recomendado mucho. Así que vamos a ver si efectivamente hay algo de esa cultura ahí detrás. Y como decía, la percusión, el rebote sobre el tambor, sobre el redoblante, le da como muchísimo movimiento, sobre todo porque por ahora están solamente sobre un acorde que es este La menor 9, pero a eso se le suma la percusión en la batería muy tranquila y la bellísima voz de la cantante, que hasta ahora está todo impecable. Bellísimas frases. Fíjate que estamos en La eólico. Fíjate el color que logran con esto. De hecho, el modo eólico es uno de los modos más oscuros, taciturnos, y ellos lo que hacen es sostienen el La menor mucho tiempo con todo ese movimiento que fuimos comentando y luego suben y bajan re, mi, fa, mi. Podría tocar una chacarera con esto. Motivo. Aparece el fa sostenido, que antes no estaba. Es como si hubiéramos pasado al modo dórico, algo más épico. Me gusta mucho esto. Fíjate con cuán pocos recursos se puede construir una canción muy bella. Aparece el fa sostenido que no había aparecido hasta ahora. Vamos a ver si después lo reutilizan como material motívico fundamental en la composición o simplemente es una anécdota del puente. Bueno, gracias. No me esperaba esto, me habían vendido otra cosa, así que nos vemos la próxima. ¿Qué pasó, amigos? Se fue al infierno, hemos descendido por los 7 infiernos de Dante. ¿Los 7 infiernos eran? Bueno, la voz, tremenda, tremenda. Y la música que está sosteniendo esa voz está buenísima, cierra por todos lados. En Lorna Shore, por lo menos el único tema que analicé hasta el momento, no había estadios o partes o momentos como si lo hay en esta canción en los que utiliza una voz distinta. Además de caer en este momento más gutural, súper roto, que queda buenísimo en este contexto. Aparece el fa sostenido en el riff. Ese riff a distancia de tritono, amigo, te da... pero con todo. Y después en la bajada a ese fa sostenido lo vuelven a convertir en un fa natural. Es... Uno lo escucha y dice, tenés razón, no se me ocurriría que funcionara de otra manera. Y funciona. Hooray, no sé qué dice, tengo que buscar la letra en todo caso después. Si conoces el contexto de la canción o su significado, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Si utilizas auriculares lo vas a poder apreciar muchísimo mejor el nivel de profundidad que tiene la voz de la cantante y algunas pequeñas frecuencias que se van metiendo ahí y que lo hacen muy característica a su voz.
voz duplicada. Parece que le metieron un chorus a la cantante ahí o está duplicada su voz. Debo admitir que me gusta muchísimo cómo canta. Queda muy bien en la estética y en las partes en las que entra con esa voz de ultratumba queda buenísimo también. Si conoces alguna otra canción que tenga estos pequeños condimentos que fuimos encontrando u otros distintos, ¿por qué no? Por favor también déjalo escrito debajo en los comentarios. Nuevo riff y muy buen feel del batero. ¡Pum! Y apareció un riff. Donde reutilizan el fa sostenido, que creo que acá funciona más como un sol bemol si querés, porque aparece el mi bemol también, como para darle cierta reminiscencia árabe. Que es algo muy característico de estas bandas, y sobre todo en el metal progresivo. Encima la hacen al unísono la guitarra y el bajo. Qué nivel, hermano. Qué bien que está esto. Fíjate ahí, ahí apareció como una reverb más grande en la voz de la cantante, en la última sílaba particularmente. Y usa auriculares otra vez porque te estás perdiendo de un montón de cosas. Por favor, te lo pido. Tienen todos los elementos que a mí en particular me gustan, pero que hacen al estilo completamente, ¿no? Ahí encajaron recién la subida épica. Si decíamos que estábamos en la menor, tocaron fa, sol, la, porque es el ascenso épico. Y el melisma que mete. Melisma es cuando sobre una misma sílaba canta varias notas, ¿no? Y ella canta acá, reutilizando de otra manera el riff que habían aparecido a mitad de la canción. Todo junto, todo al asador. Está terminando la canción, claramente es el último gran estribillo, por decirlo de alguna forma, y está todo. Redoblaron la apuesta con todo. Otra vez. Mi bemol, reutilizan el mismo motivo, ahora vocalmente. Si querés escuchar el tema completo sin interrupciones, dadas por el análisis justamente, lo vas a tener disponible como siempre debajo en la descripción. Dicho sea de paso, también estoy comenzando a hacer estos análisis en vivo y en directo a través de Twitch, así que debajo vas a tener el link para buscar el canal y que nos encontremos por ahí. Tremendo. Voy a soñar con demonios hoy me parece, o con esta banda que es maravillosa. ¿Qué pasaría si meten una tecla, no? Hay unas teclitas de fondo, unas cuerditas, que también se estila mucho en este estilo justamente. Creo que quedaría muy bien. Pero igual, con todo el rock que tienen encima, no les hace falta nada. Ah, se comieron el último golpe. Tremendo esto. Me encantó la canción, me encantó la banda. No les voy a mentir, las partes que más me gustaron son en las que la cantante está utilizando su voz. Ahí, porque se destaca completamente, sobre todo en los agudos hiperpoderosos que tiene. Sin embargo, las otras secciones en las que utiliza ese gutural profundo también me han gustado. Que es difícil porque es un género al que no estoy acostumbrado, recién lo estoy conociendo gracias a ustedes, así que viene muy bien hacer todo esto. Como siempre, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto te dejo con estos otros videos, análisis que hicimos sobre este género para que puedas seguir divirtiéndote. Chao.